Bueno, donde tiene otra temperatura, la temperatura de la economía esa es absolutamente distinta y también tiene sus parámetros y demás. Y de un tema que se habla y mucho y a veces no terminamos de entender son los índices de inflación, pero también cómo se mide todo esto. Bueno, lo tengo en línea, lo voy a saludar, le voy a agradecer estos minutos con Buen Día Santiago. Licenciado Hugo Vázquez, un gusto saludarlo. Karina Romano le habla, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen Ay, día, buen día. aquí estamos con lluvia en Santiago, pero tratando de acercarnos un poco a estos cambios que hay en la temperatura. ¿Y por qué le hago alusión a la cuestión del clima y demás? Porque una parte caliente de la economía argentina siempre me parece que va a seguir siendo la inflación, licenciado. Bueno, sí, se recalentó en este último tiempo, en estas últimas semanas, los precios están mostrando nuevamente temperatura, un leve aumento de fundamentalmente alimentos. Lo que está aumentando, el último dato que tenemos de la consultora LSG, una de las principales consultoras que miden precios y que llegan a un acertado pronóstico cada vez que lo hacen, es que la tercera semana de marzo tuvo un repunte muy fuerte del precio de los alimentos, carne y lácteos, liderando ese aumento en torno al 4.8%, 5% en las últimas 4 semanas. De vuelta apunta la tercera semana de marzo y en el promedio los alimentos están aumentando en el 3.2%, es decir, muy por arriba del promedio que viene mostrando la inflación en los últimos meses. Y esto es un problema porque el gobierno nacional en los últimos meses, bien digo, ha mostrado o ha tenido una política muy directa en materia de control de inflación, que febrero ya te dio arriba de enero, febrero te dio 2.4, Sí. Arriba de enero que había medido 2.2, y marzo probablemente, según las principales encuestadoras privadas del país, probablemente esté arriba de febrero. Estamos hablando de 2.5, 2.6 en el promedio nacional para marzo. Esto es una muy mala noticia para, por supuesto, la economía y también para el gobierno. Dentro de todo lo que hablamos siempre, obviamente lo que usted está diciendo se refuerza con la caída en el consumo, que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con los lácteos y los fiambres, con las bebidas, con la yerba mate también figuraba en todo esto. Pero licenciado, ¿cómo se hacen estas mediciones relacionadas al tema de la inflación? Porque hace poco tiempo le dijeron desde los distintos observatorios y demás de economistas, le dijeron al presidente de la Nación, ojo, a veces los índices de la pobreza en la República Argentina, cuando hacemos números, no solo se mide con los ingresos, hay otras variables para tratar de entender la economía, licenciado. Sí, por supuesto, la pobreza también debe y puede medirse en términos multidimensionales, esto es, la falta de acceso a servicios básicos como educación, salud, todo lo que tenga que ver con obras públicas o servicios públicos, cloacas, pavimento, etcétera, que hace a la calidad de vida, la infraestructura que rodea al ciudadano, hace a la evaluación multidimensional de la pobreza. Vos podés tener un ingreso por una cuestión en particular o excepcional, un ingreso medio razonable, sin embargo vivir con limitaciones o restricciones de infraestructura pública muy importantes. Eso hace también que en términos multidimensionales, no solo como lo mide el INDEC en términos de ingresos, sino en términos multidimensionales, también seas considerado en una situación de vulnerabilidad. Esto debe medirse, pero esto pasa en el mundo, ¿eh? El mundo mide en general pobreza a partir de los ingresos, solo cuenta el tema de los ingresos y la verdad es que deberían incorporarse un montón de otras cuestiones, como te digo, fundamentalmente infraestructura. Pero déjame hacer un punto aquí, Sí. porque también ha habido, por ejemplo, Bloomberg lo levantó la semana pasada. Bloomberg es uno de los medios económicos más importantes del mundo. Sí. Se ha cuestionado en términos periodísticos en Estados Unidos, desde este medio, por ejemplo, cómo mide la Argentina la inflación, es decir, cuál es la canasta de consumo, cuál es la canasta de bienes y servicios que consumimos los argentinos para que el INDEC mida todos los meses la inflación. Y si esto está bien
o de alguna manera quedó viejo, quedó de alguna manera en el tiempo el conjunto de bienes y servicios con los que Argentina mide la inflación. Y para ponerte algunos ejemplos al respecto, que de alguna manera interactuemos con ustedes allí en la radio, me dirán si esto es representativo o no de lo que pasa hoy en términos de consumo en la Argentina. La Argentina mide con una canasta, la inflación con una canasta del 2005, que por ejemplo le daba mucha importancia, ponderaba el consumo, la compra de diarios de papel, diarios impresos, el diario de todos los domingos. Hoy ya esto ha caído muchísimo. Ustedes saben que la venta de diario de papel es una cuestión que ha quedado realmente en el tiempo y hoy no pondera en materia de consumo de los hogares. Por ejemplo, no estaban presentes las plataformas, todo lo que tiene que ver con las plataformas de streamers, de series, la economía que tiene que ver con lo digital, no estaba incorporada en esa canasta del 2005 porque no existían. No existía ninguna de las plataformas que hoy los argentinos disfrutamos todas las noches cuando vemos alguna peli, alguna serie. Eso no estaba presente. Por tanto, los argentinos allí no comprábamos, no consumíamos, no gastábamos absolutamente nada porque no existían. Hoy sí. Y esto el INDEC no lo mide. En el 2025 no mide el consumo de este tipo de servicios que los argentinos tenemos y mucho, porque obviamente en la canasta anterior no existían. Por ejemplo, otro dato curioso que tiene que ver con la canasta de bienes que releva el INDEC para medir la inflación, que en aquel momento sí eran importantes y hoy no, es la impresión de fotos en un comercio en particular. Hoy nadie imprime una foto. Llevábamos el rollo. Claro, en aquel momento, y la canasta del 2005, lo que hoy releva el INDEC para medir la inflación, mide cuánto avanzan o evolucionan los precios en el revelado de fotos. ¿Quién hoy revela una foto? Entonces, planteo algunos temas muy puntuales, algunos ejemplos muy risueños, para que ustedes tomen dimensión de qué envejecida que está la canasta de consumo, cuán fuera de contexto, de tiempo ha quedado la canasta de consumo con lo que hoy se mide la inflación. Yo creo que debería actualizarse y que de alguna manera se releven los precios que de los bienes y servicios que los argentinos consumimos, que no son los mismos que hace 20 años. Seguro. Consumíamos de una manera, hoy consumimos de otra. Licenciado, qué curioso, ¿no? Porque el ama de casa y cuando vamos a comprar y nos ponemos frente a la góndola o nos vamos frente de las frutas y verduras, etcétera, etcétera, decimos, tenemos este índice de inflación, y tenemos estos precios que están aumentando porque no es el mismo que la semana pasada, aunque hay algunas explicaciones, por ejemplo, que en cuanto a la inflación, en marzo es un mes estacional, digamos, el movimiento, vuelven los chicos a la escuela, etcétera, etcétera. Siempre le tratamos de encontrar una explicación. El tema es, no sé si vale el término, la congruencia entre un dato y el otro. ¿Cuándo va a estar ese equilibrio? Bueno, es la gran pregunta. Quienes de alguna manera estudiamos estos temas entendemos que el índice hoy está subestimado, que la inflación que se publica, que no hay ninguna cuestión irregular. Es decir, voy a hacer esta nota al pie. Nadie puede decir que el INDEC genera alguna cuestión irregular respecto al índice, solo que se mide con una canasta que ha quedado vieja, una canasta que tiene 20 años de historia y que eso ha obviamente impactado en el diferencial. El índice de inflación hoy está de alguna manera subestimando el aumento de precios en torno al 1%, puede haber algún mes con más y algún mes con menos, pero en torno al 1% mensual, es decir, debería dar, en función de una canasta nueva, una canasta actualizada respecto a lo que consumimos en bienes y servicios hoy, debería dar un poquito más arriba de lo que está dando. Pero más allá de eso, es verdad, lo que ustedes dicen en el piso, cuando uno se pone frente a una góndola y compra el producto que pasado o hace 2 semanas y ve que no aumentó el 1% o el 1,5% o el 2%, sino que aumentó el 5%, el 6%, es decir, los productos que habitualmente consumimos en la góndola de un supermercado, los alimentos fundamentalmente, la verdad es que no aumentan el 1%, aumentan un poquito más, encima de lo que el INDEC publica como promedio. Pero bueno, allí está
el tema de los otros bienes que quizás no consumimos tan frecuentemente, pero no aumentan tanto, y obviamente en el promedio hace que el INDEC pueda verificar un dato de el 2,5%, 2,4%, como pasó en febrero. Es decir, el promedio, yo no discuto el promedio, yo no discuto el dato del INDEC, lo que sí discuto es la canasta, es decir, están relevando precios funcionarios con algunos bienes que ya no consumimos. Y atención con marzo, de vuelta, porque lo decían ustedes muy bien en el piso, es un mes estacionalmente alto, la vuelta a clases, todo lo que tiene que ver con la vuelta a la actividad plena, el sector judicial, el sector educativo, etcétera, etcétera, todos estamos de vuelta en nuestros trabajos, y eso hace que de alguna manera se genere una mayor presión inflacionaria. Marzo es un mes estacionalmente más alto en materia de inflación, pero atención con que los alimentos en la tercera semana de marzo, nuevamente relevando las últimas 4 semanas para atrás, están dando bastante por encima de lo que vienen dando en los últimos tiempos, 3,2 promedio los alimentos para la tercera semana de marzo. Esto realmente para mí es materia de preocupación. Licenciado, ha sido un gusto hablar con usted. Gracias por hacérmelo fácil y que la audiencia también pueda entender, porque a veces dicen, no, economía, y bueno, pero nos hizo fácil, así que toda la información espero que nos haya llegado desde ese análisis. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Un placer, buena mañana. Gracias, igualmente. El licenciado Hugo Vázquez, bueno, ustedes lo escuchaban tratando de entender la economía, estos números y estas mediciones.